Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a orar al Señor para comenzar. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que nos guíes a la verdad con tu Espíritu Santo, que edifiques a mis hermanitos, Señor, que toques sus corazones. Padre Santo, muchas gracias. Eres muy bueno, Padre. Te rendimos alabanza, adoración, reconocimiento, honor, porque tú eres nuestro Padre. Eres maravilloso, Señor. Eres muy bueno. Y ahora, Padre, henos aquí. Abrimos nuestros oídos y nuestro corazón para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos 1 Corintios capítulo 10, desde el verso 1 al verso 13. Hermanos amados, como tiene grande contenido doctrinal, escritural, lo veremos en dos partes, este capítulo 10. Y hermanitos, el título de esta transmisión es Dará la salida. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 10, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Amén. Primeramente, hermanitos, se refiere, cuando dice padres, a los patriarcas, también antiguos, los israelitas, hermanos amados. Usted sabe que la historia de Israel comienza con Abraham, luego de ahí Isaac, luego Jacob. Y hermanos amados, por eso narra de esta manera, para hacer una comparación y dejar una enseñanza. Nuevamente el verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. También, hermanitos, se registra en la escritura que cuando andaban en el desierto, los israelitas, el Señor los guiaba. De día ponía una columna de nube encima de ellos. Claro, en forma de columna, porque en esa dirección caminaban. Y de noche una columna de fuego. Eso, hermanitos, también por el frío extremo que había en el desierto durante la noche. Durante el día, calor extremo. Y por eso también esa nube que, aparte de cubrirlos del sol, los guiaba. Ahora dice el verso 3: todos comieron el mismo alimento espiritual. Le leo el 2 y el 3. Que todos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Habla de un bautismo. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual, hermanos amados? Bueno, entendemos que es algo sobrenatural, pero también se refiere al maná. Y aquí está el contexto, el verso 4. Y dice: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Esto, hermanos amados, desde el versículo 3 y 4, podríamos también, hermanitos, cuando dice alimento espiritual, aplicarlo a la palabra de Dios. Claro que sí se puede. Sin embargo, se refiere al maná. Comieron el mismo alimento espiritual. Y se le decía espiritual porque bajaba del cielo. Aunque una vez el Señor Jesús, en el libro de Juan, mencionó que Moisés no les dio el pan del cielo, sino que el verdadero pan del cielo es el Señor Jesucristo. Y esto es verdad. Dice, hermanos amados, verso 4, algo hermoso que hay que creer y aceptar. Dice el 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y claro que se refiere al agua, literalmente.
Pero dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Mis hermanitos, aquí entran asuntos teológicos, asuntos espirituales, que van más allá de lo literal. Y para esto, claro que se requiere fe, y se requiere, hermanos amados, pues haber nacido de nuevo, porque el espiritual puede discernir estas cosas espirituales, como se ha visto, hermanitos, en el capítulo 2 de aquí de Corintios. Y hermanitos, pues el terrenal, para él estas cosas son locura. Pero le explico, mis hermanitos. En 2 ocasiones, Dios le dijo a Moisés instrucciones referentes a una peña, ya que el pueblo se quejaba contra Moisés y les decía que los había sacado para matarlos de hambre y de sed, porque no veían nada en el desierto. Entonces el Señor dio una instrucción primeramente acerca de la peña, y en esa ocasión le dijo: golpea la peña. Esa fue una primera vez. Golpea la peña y saldrá agua. Y sí, mis hermanitos, brotó agua de una peña. Esto es un milagro grandísimo, y hasta para nosotros también, hermanitos. ¿Cómo que de una piedra grande va a brotar agua? Pues para el que cree, todo le es posible. Claro que se puede aplicar a nosotros, que los milagros de Dios son tan grandes que nos puede dar de beber aún de donde no sale el agua naturalmente. Ahora, la segunda vez le dijo: háblale a la peña, no golpéala, sino háblale. Y hermanitos, en esa ocasión estaba muy cansado, fastidiado, harto, y les gritó a los hijos de Israel, les dijo: os haré sacar agua de esta peña rebeldes. Estaba muy ofuscado, y hermanitos, golpeó la peña, y sí, nuevamente brotó agua. Pero Dios se enojó mucho con él, con Moisés, a tal grado que esa fue la causa por la que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Solamente la vio de lejos, pero no entró. Entonces, hermanitos, esa peña que una vez le golpeó y la segunda vez era para hablarle, pero la volvió a golpear, a esa se refiere esta escritura, y dice que esa roca era Cristo. Era Cristo. ¿Cómo se puede asimilar, hermanitos, que una piedra o peña grande, en lo literal, pues era una persona, que era nuestro Señor Jesús? Y sí, varias partes de la escritura, por eso le decía que esto se discierne espiritualmente, se dice que Él es la peña, que Él es la roca, que Él es la piedra del ángulo. Entonces, hermanitos, efectivamente, tanto espiritualmente como literalmente, Él era la roca, y va más allá, porque fíjese lo que dice el 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esta roca los seguía, mis hermanos, porque la primera vez, lo cual fue golpeada esa peña, estaba en cierto lugar, cierta ubicación. Avanzaron y pasaron más días, y ahora otra vez una peña en su camino. Ahora se le tenía que hablar. ¿Cómo que podían encontrar dónde andaban la misma peña? No era otra, era la misma. Y hermanitos, en verdad, ¿usted podría creerlo? ¿Que la peña los seguía? Tanto es el amor del Padre hacia su pueblo Israel, que les proveyó agua, aunque ellos no veían ni discernían de dónde provendría el agua, pero ya estaba asegurada. O sea, ya estaba garantizada el agua
para todo el recorrido en el desierto. Así nosotros, hermanitos, ¿cuántas batallas tenemos en nuestra generación en cuanto a la fe y a la provisión en ese tema? Ya que el Señor Jesús nos enseñó que no nos angustiemos, no nos afanemos, que habremos de comer, de beber, de vestir, que el Señor alimenta a las aves, viste a los lirios, y que de esas cosas se preocupan los gentiles. Nosotros, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas serán añadidas. Es verdad, ya está resuelto. Pues dice también en el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Existe el pan nuestro que Dios da, trabaje usted o no trabaje, tenga recursos o no los tenga, ya está el pan que Dios le va a dar diariamente. También está escrito: el que no trabaja, que no coma. O sea, pongamos de nuestra parte y hagamos lo que nos corresponde. Entonces, mis hermanos amados, se manifiesta el amor en, por ejemplo, un padre de familia, al ir a trabajar y traer el pan a sus hijos. Dios quiere enseñarle a amar, a proveer, a dar, a luchar, a dar su vida, para que florezcamos en amor. Porque si no lucháramos trayendo el pan para nuestros hijos, ok, Dios ya proveyó, pero nuestro corazón sería duro e insensible, y Dios quiere que nos parezcamos cada día a Él. Por eso la ordenanza de trabajar y, hermanitos, proveer para los nuestros. También está escrito: el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. O sea, la responsabilidad, el amor, el cuidado y el sustento de un padre de familia, eso lo hace, hermanitos, cada día mejor, por así decir, lo perfecciona delante de Dios. Y sí, ya hay sustento automático, por así decir, pero también Dios quiere que crezcamos en ese amor y cuidado hacia los nuestros, pero sin angustiarnos ni afanarnos. Muy bien, esta piedra los seguía, esta peña, iba donde quiera que ellos iban. ¿Puede usted creerlo? Y aquí dice la última parte del verso 4, esa roca era Cristo, el Señor Jesús. Era Él la piedra. Por eso fue grave que Moisés la golpeara 2 veces. O sea, la primera ocasión y en la segunda ocasión. Hermanitos, ¿por qué no se debió de golpear? La primera vez que se golpeó la peña representa simbólicamente el sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan que salió sangre y agua cuando le traspasaron el costado? Eso representa que la piedra fue golpeada la primera vez. La segunda vez el Padre solamente quería que se le hablara, no golpeara. ¿Por qué? Porque ahora ya todo lo podemos pedir al Padre en el nombre del Señor Jesús, sin sacrificar o sin golpear al Señor Jesús, porque Él ya murió una vez para siempre por todos nuestros pecados. Por eso fue delito grave el haber golpeado esa vez y no solamente hablado. Sin embargo, por la fidelidad del Señor sí brotó agua, por amor a la gente aún que se estaba rebelando y estaba renegando. Pero Dios es tan grande que sí les dio agua, pero era para que no les diera agua, porque Moisés golpeó en esa segunda ocasión y no debió de hacerlo, pero le costó el no entrar a la tierra prometida. Y ya vemos por qué, porque Cristo nada más murió una vez, y a la segunda vez nosotros ya pedimos al Padre en el nombre del Señor. También dijo el Señor para que Él sea glorificado en el Padre y el Padre sea glorificado en Él. Entonces esa roca era Cristo, hermanitos, que los seguía a donde ellos iban. Ahora, leemos el verso 5. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Ciertamente, hermanitos, de 2 a 3 millones de judíos iban muriendo poco a poco, por diversas causas, plagas, porque también encendían la ira de Dios. Entonces, ¿quiénes pasaron a la tierra prometida? Sus hijos, sus descendientes, sus nietos. Y hermanos amados, esta generación murió, y nadie entró a excepción de 2, Josué y Caleb, ni Moisés entró, pero los hijos de esta generación sí entraron. 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaban, hermanitos? Pues se puede decir que inicialmente lo necesario, comer, beber y vestir, pero pasó a cosas más graves. 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Bueno, mis hermanitos, esto habla cuando se fabricó el becerro de oro. Moisés había subido a recibir las tablas de la ley, y Aarón se quedó con el pueblo y lo obligaron, lo forzaron a hacer ese becerro de oro con las alhajas de oro que ellos habían sacado de Egipto, de los egipcios. Y hermanitos, esas adoraciones paganas a ídolos desde animales, desde figuras abominables, horrendas, la idolatría de aquellos entonces, igual a de hoy, hermanitos, tenía que ver con placer. No es como nosotros, que adoramos al único y verdadero Dios con reverencia, amor, con fervor, con fe, gratitud y, claro, negándonos a nosotros mismos. Así alabamos y adoramos a Dios. No, los ídolos de ellos, bueno, desde los egipcios, porque solo aprendieron de los egipcios, las adoraciones eran divertidas, placenteras. Cada vez que adoraban a un dios o diosa femenina, tenían orgías, relaciones sexuales delante de los ídolos. Había un ídolo de la fertilidad, según para que hubiera buenas siembras y cosechas. Eso delante de los egipcios. Y hermanitos, tenían relaciones sexuales enfrente de sus ídolos, estatuas abominables. O sea, adorar ídolos era divertido, llamativo, placentero. Por eso dice aquí que no seamos idólatras como ellos lo fueron. Porque al ser idólatra y al rendirle culto a uno de esos demonios, porque detrás de cada ídolo hay un demonio, había placer de la carne. Por eso, fíjese, le conecto el 6 y el 7. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando dice jugar, habla de esas relaciones sexuales que le menciono. 8. Ni forniquemos. Ya ve, está en el contexto. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y habla literalmente de ese día del becerro de oro, y cayeron en un día 23,000. En verdad, hermanitos, murieron 23,000 hombres. 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ese fue otro acontecimiento dentro del desierto, hermanitos. Es que fueron varias ocasiones. Y la plaga de las serpientes que el Señor envió, de ahí cuando le dio orden a Moisés que se fabricara una serpiente de bronce, en versiones dice ardiente, que equivale a venenosa, y que la pusiera en un asta, en un poste, y la
pusiera en un lugar visible, y cuando alguien mordido por una serpiente miraba, esa estatua quedaba sano y ya no moría por el veneno de la mordedura. Y en Juan se habla de que el Señor Jesús también tenía que ser levantado y a todos atraería a sí mismo, y de la manera que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, también nuestro Señor Jesús sería levantado, y en este caso, hermanitos, en la cruz, en el madero. Alguno tal vez se pregunte, bueno, si en el desierto se fabricó una serpiente, ¿cómo es que nuestro Señor Jesús también fue levantado? Como en ese hecho histórico fue levantada una serpiente. ¿Qué relación tiene una serpiente con nuestro Señor Jesús? Hermanitos, de una manera sí. Es un simbolismo. Claro que nuestro Señor Jesús no es serpiente. No tiene nada del enemigo en él. No, sino que se refiere a lo que él cargó en sí por nuestra culpa, el pecado de la serpiente, o sea, el pecado que causó la serpiente al engañar a Eva al darle el fruto a Adán y a toda la descendencia humana. Nuestro Señor Jesús es el santo de los santos. Él es 3 veces santo, pero cargó el pecado de todos nosotros. Se hizo culpable por nosotros. Bueno, en base y en relación a ese pecado, por eso también fue levantado como la serpiente en aquel entonces. Aquí habla de ellos. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Habla de ese acontecimiento. Dice, y perecieron por las serpientes. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por la mano del destructor. Sí, mis hermanitos, hablaban y murmuraban, se entiende, como en voz baja, pero sí propagando lo que había en su malvado corazón. Murmurar hasta la fecha es pecado, hermanitos. Hablar a espaldas, propagar, esparcir un rumor, sea cierto o sea falso, es murmurar. Y es desagradable y es pecado ante los ojos de Dios. Ahora, verso 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. En verdad, hermanitos, cuando Pablo les hablaba, pues no estaba equivocado de que en aquel entonces eran tiempos finales, ya que pasaron los primeros 2000 años de Adán hasta el diluvio, luego, hermanitos, de Noé hasta el Señor Jesús, 2000 años, ya van 4000, y del Señor Jesús hasta nuestros días son los últimos 2000, van 6000 días, bueno, años, por así decir, hermanitos, como días de la semana. Y viene el 7º día, que es de reposo, lo cual la Biblia le llama milenio. Tenemos que completar 7000 años como 7 días de una semana. Entonces los últimos 2000 años, y desde que se inició esta era de la gracia de la iglesia a través de nuestro Señor Jesús, pues sí, son los últimos tiempos. Así que no se equivocó Pablo. Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto da a entender, si uno está confiado que está bien, pues tenga cuidado y procure no caer. En otra parte dice, no seas sabio en tu propia opinión, ni te fíes en tu propia prudencia, sino teme a Jehová y apártate del mal. Eso está en Proverbios capítulo 3. Ahora, hermanitos amados, les voy a leer la versión que usted usa comúnmente, la versión 60.
ya que mi Biblia cambia un poquito las palabras, pero son entendibles aún así. Y le voy a leer, hermanitos, el verso 13, conforme a la versión que usted usa. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Grábese eso en su corazón. Dios dará la salida. Y aquí aclara, y hermanitos, abra su corazón, acéptelo como está escrito. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mi Biblia dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba. En vez de tentación dice prueba, que no sea humana. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanitos? Dijo el Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir cuando dice que no sea humana? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no es sobrehumana, no es sobrenatural, hermanitos, no. Es solamente hasta el grado humano. Quiere decir que un humano la puede soportar, incluso sin el Espíritu Santo la puede soportar. Ahora, con el Espíritu Santo mayormente. ¿Se acuerda usted, hermanitos, cuando dice la Escritura en Génesis que Abel presentó su ofrenda, Caín presentó su ofrenda, y que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y a su ofrenda, y que Caín se enojó mucho? ¿Qué fue la respuesta del Señor Jehová a Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué demudas tu rostro? Si hicieres lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si hicieres lo malo, el pecado está a la puerta. Dice: pero con todo tú te enseñorearás de él. El pecado, hermanitos, claro, de la ira, luego el odio, luego el asesinato, homicidio, porque ya ve que mató a su hermano Abel. Entonces, no estaba lleno del Espíritu Santo Caín. Sin embargo, el Señor le decía: puedes, está a la puerta el pecado, pero tú lo puedes dominar. Sí puedes. En este caso, mis hermanitos, lo aplico a los hijos de Dios, los cristianos. Nuevamente, le invito, abra su corazón. Si nosotros dijéramos: oh, esta tentación de cualquier índole es más grande que yo, no la puedo resistir, es imposible, aclara el Señor: no, esta tentación no es más grande que tú. Es tentación, sí, pero no es sobrehumana, es humana. O sea, tienes la capacidad de una o de otra manera de librarla, vencerla, esquivarla. Y hermanos amados, en otra parte dice: huid, huye, no te quedes allí, huid de la fornicación. Bueno, entonces hay formas de vencer la tentación. Una de tantas es huyendo, quitarse, irse, alejarse. Hermanitos, y no existe tentación más fuerte o grande que un humano. Por eso la Escritura se encarga de aclararlo. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, si tú dijeras que pudo más que tú, o que era demonios incluso, o legiones, pero no iban a hacerlo de una manera sobrehumana. Ahora, si uno cayó o cedió, es porque lo aceptó, lo admitió
lo quiso, lo aprobó. Sí quiso pecar a final de cuentas. No es porque ya no pudo más, no, quiso ya hacerlo. Sí quiso hacerlo. O sea, la tentación no iba a ser más fuerte que uno. Y si alguien dijera es que fue tan fuerte o es tan fuerte, sí es fuerte, pero no sobrehumana, sino humana hasta allí. Ahora fíjese lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Ahora aquí añade la ayuda, el socorro de Dios. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de qué, de lo que podáis resistir. O sea, está resistiendo, y el Señor no va a permitir que sea tentado más de lo que pueda resistir. No, el Señor sabe hasta dónde usted puede resistir y ya no le da más. O sea, hermanitos, en mi Biblia dice la palabra prueba. Se lo voy a leer conforme a mi traducción, que es la 95. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados, en vez de tentados, probados, más de lo que podáis resistir. Esto es verdad, hermanitos. No más, sino hasta donde uno puede. Hasta ahí dice el Señor, ya no más. Ya no se intensifique más la tentación. Hasta ahí puede. Entonces, ¿por qué en la mayoría de porcentaje sí se cae en la tentación? Hermanitos, porque se quiso. No porque era más grande la tentación, porque si así uno argumentara o se justificara diciendo es que era más grande, más fuerte que yo, entonces negaría esta palabra o estaría contradiciendo esta palabra. Esta palabra aclara que no es más que uno, o sea, no es más, o sea, sobrenatural o poderosa. No, no es sobrehumana, nada más hasta lo humano y ya. Entonces, ¿por qué se cayó? Porque sí se quiso. Llegó el momento en que uno cedió, porque sí quiso, sí le atrajo, sí le llamó la atención, sí cedió, como diciendo, sí, siempre sí acepto, sí lo haré, sí cedo. O sea, en otras palabras, se dio por vencido, pero sí podía vencer. Ahora, eso es humanamente. Ahora imagínese con la armadura de Dios, imagínese con la llenura del Espíritu Santo, imagínese con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe. Con más razón se pudo y debió vencer a la tentación, pero no se quiso. Entonces, hermanitos, aquí dijo el Señor, solamente hasta lo humano se te permite ser probado, más ya no. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, dice la Escritura. Ahora, mis hermanitos, antes de aclarar, explicar lo que dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, mis hermanitos, esto acerca de la tentación y prueba, ya que le leí mi versión y donde dice tentación, mi Biblia dice prueba y viceversa. Bueno, alguno dirá, entonces la tentación y la prueba ¿son lo mismo? Sí, mis hermanitos, es lo mismo. Pero en otra parte dice que Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie.
O sea, ¿cómo una tentación podría provenir de Dios? Sí, Dios no tienta a nadie, es verdad. Entonces, ¿cómo se dice que tentación y prueba son lo mismo? Ya que la palabra de Dios dice, Dios prueba al justo. Bueno, ¿por qué le digo que prueba y tentación son lo mismo? Hermanitos, es lo mismo. Tendrá que poner mucha atención y abrir su corazón. Lo que pasa, y en Hebreos dice que tenemos tan grande nube de testigos. ¿A qué me refiero, hermanitos? Hay dos frentes, el bien y el mal. Está Dios Todopoderoso y está el enemigo de Dios, el diablo, el cual está vencido. El Señor lo reprenda. Entonces usted, por así decir, está en medio. De un lado tiene a Dios y del otro lado al diablo. Ambos lo observan. Pero hay grande diferencia. Dios le ama, el diablo lo odia. Dios le da vida a través de nuestro Señor Jesucristo y el diablo lo quiere matar, robar y destruir. Ahora, para Dios que le ama, Él lo prueba. Y para el diablo que lo odia, Él lo tienta. Y Dios hasta podría usar al diablo si así quisiera. Dios es soberano, no hay problema con eso. Y Dios permite que el diablo lo tiente. Y bueno, en cuanto a tentación, se verá si llegamos a ese día, mis hermanitos, hasta el libro de Santiago. Se aclara de dónde proviene también la tentación, aparte de externamente por el demonio. Hermanos amados, va a ahondar más en esto en el libro de Santiago. Pero en cuanto a aquí lo que vemos, el diablo lo quiere matar, lo quiere destruir, quiere que usted falle y lo tienta, lo provoca. Y Dios, que lo ama, quiere que usted venza, quiere que usted salga victorioso. Entonces, es una prueba de Dios hacia un justo. Y lo ama. Bueno, usaré esa palabra, hermanitos, que se usa afuera. Cuando alguien lo estima y está a favor de, le echa porras. Es como si nos echaran porras desde el cielo. Adelante, hijo, levántate, esfuérzate, sé muy valiente, no temas, no desmayes, tú puedes conmigo, en mi nombre tú puedes, no estás solo, todo lo puedes en mí, yo te fortalezco, ánimo, hijo, esfuérzate. Y eso es una prueba del lado del que le ama. Y el que le ama quiere que usted venza y que le vaya bien. Pero del lado del que le odia, el diablo le está diciendo, no puedes, eres un pecador, no te ha perdonado, no te ama, no has cambiado, no sirves para nada, estás muerto, eres un inútil, eres esto. Y de ese frente, la misma situación se llama tentación, de alguien proveniente de alguien que le odia, y la prueba proveniente de alguien que le ama. Cristo le ama, el Padre le ama. Por eso Dios prueba y el enemigo tienta. Entonces, lo que es prueba y tentación viene a ser un solo acontecimiento, pero de dos frentes diferentes. Nuestro Padre le ama, hermanitos, y quiere que usted venza, y el diablo lo quiere ver arrastrándose. Ahora, fíjese lo que dice, versículo 13, completo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Un auxilio, una salida. Y es obvio que usted va a tener que atravesar por esa salida que Él le da. Y hermanitos, una salida, y ya lo vimos en todos los 5 temas del matrimonio de Primera de Corintios, todo el capítulo 7,
Una salida para las fornicaciones es el matrimonio, que se case para no estarse quemando. Ese es en cuanto a un tema. Hay muchas más tentaciones, pero Dios siempre da la salida. Dios es fiel, que no permitirá que usted sea tentado más de lo que pueda resistir, y también aparte le va a dar la salida. Qué bueno es Dios, qué fiel es el Señor. No permitir más de lo que usted aguante, pero también darle salida. Maravilloso es el Señor. Oramos a Dios. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor. Aceptamos la verdad en esta mañana. La verdad es que no viene ninguna tentación sobrehumana, lo has dicho. La verdad es que no permitirás que uno sea tentado más de lo que pueda resistir. También la verdad es de que darás la salida. Así eres de bueno y maravilloso. Gracias. Ayuda a mis hermanitos a no caer en la tentación. Levántalos todos los días, Señor, y fortalécelos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra quede guardada en sus corazones. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Amén.